Hola, buenos días. Nos da muchísimo gusto saludar a cada una de ustedes que se encuentran hoy aquí en este espacio de Tras las huellas de Sofía. Estamos en una transmisión más de nuestros Teosofiando en este día tan importante que hemos tenido la celebración del 8 de marzo, hace unos cuantos días, y en la cual nos gustaría compartir con todas ustedes pues algunos de los datos y cifras que hemos ido encontrando en las redes y en diferentes publicaciones sobre lo que ha acontecido en estas fechas y sobre todo en este año. Por eso este webinar le llamamos Estado de la Cuestión 8M a un año de la pandemia. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Qué ha sucedido en el ámbito económico, político, social y religioso? Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan hoy aquí, algunas miembros de la comisión editorial de la Gaceta. Tenemos aquí a María Andrea Toca, a Ana Sofía Toca, a Carmen Margarita Sánchez de León, que me da muchísimo gusto también saludar. Y esperamos que Marilú Rojas se conecte en unos momentos y vamos a estar completas para poder dar este panorama de estado de la cuestión. Me gustaría sumar mi voz a la de muchas de ustedes para mostrar un poco de lo que ha acontecido en este año en cuestión religiosa. Esa es la parte que yo voy a tocar y abarcar. Y me gustaría hacerlo a través de una presentación que quiero compartir con ustedes. Y la voy a pasar por aquí. Un momentito nada más que la pueda abrir. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartirles la otra. Carmen Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, aquí está Marilu ya entre nosotras. Voy a saludarla antes de iniciar esta presentación. Buenos días, Marilu, ¿cómo estás? Me da mucha alegría verlas y bueno, pues estamos aquí ya iniciando esta presentación. Estado de la cuestión 8M a un año de la pandemia en tema eclesial. A mí me gustaría dar como un recorrido rápido, porque luego lo que nos pasa muchas veces es que como que no tenemos memoria histórica. Entonces, para hablar de un tema hay que tener toda esta memoria histórica fresca en nuestra cabeza y por eso quise hacer como este recorrido, como un flash back que vamos a tener aquí para ir recordando un poco lo que ha pasado en cuestión eclesial católica en este recorrido que quiero hacer del 8, en este 8M. Entonces, bueno, quiero iniciar con el Concilio Vaticano II, ¿no? En el Concilio Vaticano II, la invisibilización de las mujeres en la historia no es debida a la invisibilidad de la mujer en general, sino a la subordinación manifiesta a través de las diferentes formas de autoridad ejercidas sobre ellas, desde el rey hasta el sacerdote, desde el padre hasta el esposo, perpetuando con ellos su minoría de edad y negándoles la posibilidad de ser sujetos históricos y productoras de signos. En el ámbito católico, el Concilio Vaticano II no fue un concilio ni de mujeres ni sobre mujeres, pero allí por primera vez se habló de mujeres. Estamos hablando que en el Concilio Vaticano II, 1964, 60 al 65, sí, más o menos hasta el 65, hasta la tercera sesión del concilio, fíjense lo que dice el cardenal Suenens, y me aproveché de la intervención para pedir que no solamente se recordase a los carismas de los hombres, sino no menos a los de las mujeres en la iglesia, y que por lo menos en forma simbólica se les invitase como auditoras. Subrayo el término en forma simbólica
porque es así como estuvimos presentes en ese concilio. En la encíclica Pacem in Terris en 1963, ya Juan XXIII decía en ella la importancia de las mujeres, ¿no? De que se reconocieran sus derechos, obligaciones propias de la persona humana. Sin embargo, en los avances de Río de Janeiro a Medellín, en la primera conferencia del CELAM en Río de Janeiro, la Santa Sede preparó y realizó toda la dinámica. No hubo presente en esa organización a las mujeres. En Medellín será el Consejo Episcopal Latinoamericano quien define los temas, la mecánica del trabajo y la elección de las conferencistas con la aprobación de la Santa Sede. ¿Qué pasa en la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968? Bueno, pues los temas centrales que se desarrollaron ahí fueron los pobres y la justicia, el amor al hermano, la paz en situación de violencia institucionalizada, la unidad de la historia, la dimensión de la política de la fe. La mujer en la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968 pues no estuvo presente tampoco como interviniendo realmente con voz y menos con voto, ¿no? El 26 de agosto se reúnen en Medellín 146 prelados entre cardenales, arzobispos y obispos, 14 religiosos, 6 religiosas, 15 laicos, entre ellas 4 mujeres y numerosos consultores de diversos niveles. Medellín tomó en serio el Concilio Vaticano II e instauró una manera nueva de hacer teología, cuyo locus teológico fue la opción preferencial por el pobre y el oprimido. Y subrayo el él, porque en él no estuvimos contempladas tampoco las mujeres. Las mujeres fueron invisibilizadas del quehacer teológico, de la configuración del método y de su epistemología. Las mujeres en Medellín no fueron vistas como sujetos emergentes y ello se aprecia de manera clara en las 4 citas que se hacen de ella a lo largo y ancho del documento. Solamente 4 citas hablan de mujeres y hablan de el reconocimiento irreemplazable en la sociedad, la igualdad de derecho y hecho con el hombre, millones de hombres y mujeres latinoamericanos que constituyen el sector campesino y obrero, y mujeres laicas, consagradas y en vida religiosa. ¿Quiénes son los pobres de los que habla la teología de la liberación? ¿Quién es esa muchedumbre que se hace visible? ¿Cómo es el rostro de aquellos que claman justicia, que es de lo que habla el documento de Medellín? Y utilizo las palabras de Marcela Durret para decir la no definición de los rostros concretos de los pobres y oprimidos convierte a la teología de la liberación en un discurso retórico y un constructo asexuado que no permite dar cuerpo a la existencia de seres humanos concretos, sujetos de derecho, de dignidad, de ser hijos e hijas de Dios. Eso es lo que pasa en Medellín con respecto a las mujeres. No fue sino hasta la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Puebla en 1979, en donde en la Iglesia de América Latina se hace una opción por la mujer y en ella se destaca, a pie de página, subrayo, su doblemente oprimida y marginada en la sociedad y en la Iglesia. En este documento ya aparecemos a pie de página. Años después de Medellín, se amplía el término pobre, nombrado por sujetos emergentes a los indios, a los negros y a las mujeres. Nos incluyen entre este grupo los indios, las negras, negros y a las mujeres. Es la opresión étnica, racial y sexual. ¿En dónde estamos a 50 años de Medellín? En un desconocimiento absoluto de los textos escritos por mujeres, del pensamiento teológico feminista, el cual lleva más de 40 años en curso, de las hermenéuticas bíblicas y las nuevas aproximaciones éticas, del planteamiento a partir de la experiencia de las mujeres. Hay un desconocimiento absoluto y total. De ahí la importancia y la urgencia de un diálogo productivo, creativo y propositivo, que es el que estamos haciendo las mujeres en este
8M 2021. Ante las declaraciones del Papa sobre la necesidad de crear una teología de la mujer, estas declaraciones en el 2013, Ivone Guevara dice, ¿cómo puede el Papa Francisco simplemente ignorar la fuerza del movimiento feminista y su expresión en la teología católica presente hace más de 30 o 40 décadas, dependiendo de los lugares? Papa Francisco, por favor, infórmese en Google sobre algunos aspectos de la teología feminista, al menos las del mundo católico. Tal vez su posible interés pueda abrir otros caminos para percibir el pluralismo de género en la producción teológica. Estas son palabras de Ivone Guevara en respuesta a la sugerencia del Papa de hacer teología de la mujer. Después de esto continúa el sínodo amazónico celebrado en Roma del 7 al 27 de octubre del 2019. Unos 260 participantes, la mayoría prelados de la religión, discutían la evangelización en el territorio, la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la deforestación y los derechos de los pueblos indígenas a proteger sus tierras y tradiciones, entre otros temas de máxima urgencia. ¿Quiénes participan? Participan 35 mujeres, 2 invitadas especiales, 4 expertas, 2 ellas monjas, y 29 auditoras, 18 monjas, pero ninguna de ellas podrá votar o pudo votar, un derecho que fue reservado a los obispos y a las personas autorizadas excepcionalmente por el Papa, los cuales fueron varones. Entonces aquí vemos la gráfica, 259 asistentes, 185 miembros que iban a votar y ninguna mujer. Este es un gráfico de quienes conformaban este número que yo les dije anteriormente. 185 padres sinodales con derecho a voto. Y esto contestan algunas religiosas pertenecientes que estuvieron presentes en Roma, levantando la voz ante esta injusticia. Dice, esto es incorrecto e injusto porque los hermanos religiosos tienen el mismo estatus canónico que las religiosas superiores. Solo pedimos igualdad e inclusión. Esto lo dice Stephanie Lorenzo. Y luego el Sínodo de la Amazonia, que comienza a principios de octubre, es clave para la Iglesia Católica y ninguna mujer tiene capacidad de voto. Nosotras también queremos votar, pide Fredili, junto con las otras mujeres. La Iglesia cuenta con unos 1.200 millones de fieles, de los cuales el 50% son mujeres. Sin embargo, solo el 3% de ellas ocupa un cargo en el Vaticano. Queremos que se reconozcan nuestros derechos. Hemos sido reducidas al silencio y tratadas como un expediente. Sin las mujeres, la Iglesia de la Paz y Reconciliación no existiría. Veo una iglesia que sufre por la debilidad de nuestros directivos. Estas son diferentes opiniones que fui encontrando en los diferentes diarios. ¿Qué ha pasado de 1968 al 2021? ¿Qué ha cambiado? Y tengo estas dos imágenes que que sugieren mucho, ¿no? El Papa Juan XXIII y el Papa Francisco, dos escenas acompañadas por personas indígenas y qué es lo que ha pasado, ¿no? Y a mí me gustaría compartir con ustedes este video, que es muy rápido, pero se los voy a compartir aquí. In the future, will the Catholic Church become a relic of the past? Despite being made up by a great diversity of people from many walks of life, the Church is led by the experiences of a very narrow group. It is led by men. In many places, the Church is losing relevance in people's lives. People are leaving. Women are leading this exodus, but they could be leading a return.
Female leadership creates better governance, better communities, and better decision making. Organisations the world over have discovered this. Isn't it time for our church to know this too? Women are systematically overlooked for roles in the Catholic Church that they are qualified for simply because of their gender. It's the voices of capable and devout women who are being ignored for the comfort of old ways. But it's the 21st century. And in these times, trees have been shaken and the winds of change roused. Women are raising their voices and being heard. The culture that endorses their silence is being eroded. Silence is no longer an option. The time for change is now. Y bueno, continuando con nuestra presentación, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que el 15 de enero del 2020 el Papa Francisco nombra a una mujer para un alto cargo en la Secretaría de Estado. Francesca Di Giovanni ocupa este puesto y esto es, sorprende en los medios sociales esta noticia, ¿no? 15 de enero 2020. Después, el 6 de agosto del mismo año, el gran cambio. Papa Francisco nombra a 6 mujeres para supervisión financiera del Vaticano, de las cuales se mencionan solamente los dos nombres, Leslie Jane Ferrar y Ruth May Kelly, y las otras 4 mujeres, no conocemos sus nombres, tienen historial en negocios, banca y la academia. ¿Cómo puede la estructura de la Iglesia jerárquico-patriarcal ser justificada en este siglo XXI? Tenemos la encíclica, la última encíclica llamada Fratelli Tutti, a la cual un gran grupo de mujeres escribieron una carta al Papa Francisco para solicitar el cambio del nombre a la encíclica por un nombre que fuera inclusivo, que no nada más fuera Fratelli, sino que también incluyera Sorelli. Sin embargo, a esta carta hubo un comunicado en el que se negaba el cambio de nombre porque se decía que en el nombre Fratelli estábamos incluidas nosotras, las mujeres. Esto es octubre 2020. Después, en febrero 2021, tenemos a otra mujer que es nombrada por el Papa Francisco, que la presencia en el Vaticano sigue creciendo. Aquí dice en 2019 había 1,016 y el 22% del personal total se supone que era femenino, ¿no? Habría que saber en qué puestos se encuentran estas mujeres que marca aquí el periódico Vaticano. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestra compañera Natalie Becquart, que está ya fungiendo en su nuevo puesto. Y tenemos también otra mujer, la autorización del Papa el día 11 de enero del 2021, que nos autoriza a las mujeres oficialmente a que podemos ser lectoras y acólitas en el altar. Estamos hablando de principios de este año. Una mujer más a la lista, hoy en la mañana acabo de encontrar, y es esta teóloga española que se acaba de unir y acaban de invitarla a formar parte de la Pontificia Comisión Bíblica, lo cual felicitamos, ya que Nuria es una compañera, una mujer que tiene un recorrido amplísimo como profesora, como biblista y como editora de muchísimos libros. Noticia que nos da mucho gusto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este nuevo nombramiento. Y bueno, pues a mí me gustaría terminar la presentación con esta cantidad de voces que se sumaron a nuestra convocatoria de Tras las Huellas de Sofía. 83 personas que se sumaron diciendo basta ya de silenciamiento de las mujeres, Iglesia. Y aquí les agradecemos a cada una y a cada uno su participación en esta convocatoria. Y por último, me gustaría terminar
con el video que hicimos con las imágenes. Bueno, y termino nada más ya con esta frase. Si no te ponen un sitio en la mesa, trae una silla plegable. Chile. Muchas gracias y por mi parte es todo. Le doy la palabra a mis compañeras. Dejo de compartir. Hola, ¿qué tal? Pues creo que voy yo. Bueno, mi nombre es María Andrea Toca y yo les voy a dar un poquito un reencuentro de lo que hemos vivido este último año en pandemia, ¿no? Sobre todo como mujeres y cómo lo vemos reflejado en datos sobre violencia y feminicidios, ¿no? Entonces, pues para empezar, me gustaría decir, ¿no? Que parece que las mujeres somos como las más afectadas en la pandemia porque muchas cosas recayeron en nosotras, ¿no? Ya sea el cierre de las escuelas, las tareas domésticas, ¿no? Que mayoritariamente son las mujeres las que llevan este deber. Y bueno, que por lo general las mujeres tenemos la responsabilidad de cuidar a enfermos, a gente mayor, a niños, a niñas, y que en la pandemia pues nos tocó hacer esto. Em, También pues el hecho de cuidar tu propio trabajo, ¿no? Si es que sigues teniendo trabajo, porque ese es otro punto. Em, ya que pues los problemas económicos, claro que llevan a mayor violencia en casa, ¿no? Por la tensión que se da en el hogar. Esto también lleva a mayor consumo de alcohol y drogas. El hecho de estar aisladas en casa, ¿no? Donde muchas pueden estar encerradas con su propio agresor,
y la saturación de centros de protección donde pudieran acudir estas mujeres, que no es posible, ¿no? Que están saturados. Y bueno, también este factor del impacto económico creo que es muy importante, ya que muchas de las mujeres también tuvieron que recurrir a explotación sexual, ¿no? Entonces, todo esto, pues claro que afecta los datos en el feminicidio y en la violencia hacia la mujer. Ahora, también me gustaría mencionar un poco la parte del gobierno, ¿no? Donde tenemos un presidente que se manifiesta como el más feminista de la historia, pero donde en vez de escuchar y hacer algo por las mujeres, ¿no? Protege a gente como el escritor Andrés Romero, quien tiene 61 denuncias por abuso sexual y por violación, ¿no? O la protección de Félix Salgado, como este candidato de Guerrero, quien tiene 5 acusaciones de abuso sexual, que se sepa. Y algo también muy importante, los 11 programas que se eliminaron para las mujeres que tienen que ver con el cuidado y la defensa de la misma. Entonces, creo que esto nos deja pensando mucho pues que en el gobierno también la mujer está invisibilizada totalmente, ¿no? Como dijo mi mamá, en la institución religiosa, pues creo que también en la institución gubernamental estamos silenciadas, invisibilizadas, y esto lo podemos ver reflejado tristemente en los datos que nos da el INEGI. Por ejemplo, en el 2019 fueron asesinadas 3.893 mujeres. Y en el primer semestre del 2020, nada más en el primer semestre, fueron 1.844 mujeres asesinadas, ¿no? Esto implica un incremento desde el 2009 de un 102% y desde el 2015 un 63%. Ahora, podemos ver también que desde el 2012 las mujeres son más asesinadas, más bien, somos más asesinadas mujeres que hombres desde el 2012, ¿ok? El 40% de los asesinatos son cometidos por sus parejas. 4.8 millones de mujeres mayores de 15 años han vivido al menos un incidente de violencia dentro de su ámbito familiar. Y entonces nos deja como esta pregunta, ¿no? Con este gobierno, con estos factores que nos están afectando por la pandemia, ¿a dónde van a llegar estos datos, no? ¿Dónde van a llegar estos números? Yo me imagino que va a haber un incremento en el 2021 porque se sigue sin hacer nada, ¿no? No vemos ningún cambio, no vemos que el gobierno se preocupe por los feminicidios, al contrario, o sea, no ven ningún problema. Entonces, creo que deja mucho que pensar y pues a mí me gustó hacer como este reencuentro para darnos cuenta de que este año ha sido como un freno de mano para las mujeres, ¿no? Donde nosotros queremos seguir adelante, ser escuchadas, pero parece que no llegamos, no alcanzamos. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado y no sé quién siga. Hola, María Andrea. Creo que soy yo. Bienvenida. ¿Cómo están? Saludos a todos allá. Es un gusto estar acá con ustedes. Miren, bueno, pues para empezar, mi nombre es Carmen Margarita Sánchez de León y soy parte de la comisión con mucho honra y gusto. Entonces yo quisiera realmente empezar diciéndoles que esto que yo voy a traer está basado en básicamente dos informes.
un informe se llama El virus de la desigualdad y es trabajado por la organización Oxfam, y el otro es La era de las mujeres de la organización Amnistía Internacional. Y entonces quiero comenzar con una cita de Nemonte, una mujer de la nación guaraní, que está comprometida con la defensa de territorios ancestrales y la cultura y toda forma de vida, por ejemplo, en el Amazonia. Que creo que este tema de la preservación y la defensa de los territorios cruza toda esta problemática que hemos estado viviendo agravada en el último año con el COVID-19. Ella dice, como mujeres tenemos la fuerza necesaria para forjar un camino para salir de estos tiempos peligrosos, cuando la supervivencia de nuestro planeta y la humanidad entera está en peligro. Ahora es el momento de que las mujeres se unan. A mí me parece que la inequidad que revienta a nuestros ojos, creo que todas podemos coincidir, todos, que no es una cosa nueva, no es nueva, siempre estuvo ahí. El problema es que a veces no quisimos verla, parecíamos ignorarla. Y lo que ha hecho la pandemia es evidenciárnoslas de una manera dramática. Y esa inequidad de la que estoy hablando es parte de un sistema patriarcal, racista, en un mundo capitalista en donde se prima y es el centro de todo el mercado, la mercancía, donde todo se convierte en mercancía. Bien, permítanme ilustrarles bien brevemente algunos datos de esta inequidad que vivimos y cómo cruza la pandemia. Tomó solo 9 meses al tope de los billonarios de este mundo, entre los que están Carlos Slim, recuperar y superar sus niveles de riqueza que tenían antes de la pandemia. Solo 9 meses. Mientras que las personas más pobres de este mundo les tomará una década llegar al mismo nivel que estaban antes de la pandemia. 2. El aumento de riqueza durante la pandemia de 10 de los hombres más ricos del mundo, que son hombres blancos. Ese aumento de riqueza que se ha dado durante este periodo de pandemia es más que suficiente para prevenir que ahora, más personas caigan en la pobreza por motivos del virus. Y además, sobraría dinero para pagar suficientes vacunas para todos. 3. A nivel mundial, las mujeres están sobrerepresentadas en los sectores de la economía más afectados por la pandemia. Si las mujeres estuvieran representadas en la misma proporción que los hombres en estos sectores, 112 millones de mujeres ya no estarían en riesgo de pobreza ni de perder sus ingresos ni sus trabajos. Un poco para mirar el problema de la racialización, que aquí todavía nos faltan datos segregados en esa línea. Vamos a tomar el caso de Brasil. En Brasil, las personas afrodescendientes han tenido 40% más probabilidades de morir de COVID que las personas blancas. Si esa tasa de mortalidad hubiera sido igual que la de los brasileños blancos, entonces a partir de del junio 20, más de 9.200 afrodescendientes y sobre todo afrodescendientes estarían vivas en este momento. Entonces, la pregunta crítica que debemos hacer
que hacerle a los gobiernos de cara a esta realidad tan contundente de inequidad es: ¿cuál es el plan para combatir la inequidad de género, étnica y racial? Y ese plan no puede estar basado en la creación de trabajos basura o en fórmulas antiguas. Ese plan tiene que considerar políticas serias que combatan la clara desigualdad entre hombres y mujeres y que aborde una estrategia comprensiva para crear acciones firmes y contundentes contra las violencias directas o indirectas, las violencias de género y las violencias racistas. Este plan tiene que considerar una rearticulación de la economía de tal manera que los que tienen más paguen más impuestos. Además, debe considerar economías sostenibles, considerando sobre todo el ambiente, porque en esto que hemos discursado, que estamos hablando del COVID, a veces dejamos el ambiente y el ambiente está relacionado con todo esto. Ya no es posible colocar nuestra esperanza en recursos energéticos no renovables. Eso es un suicidio, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Hay que dar un apoyo contundente a la agricultura sustentable, sobre todo aquellas trabajadas por mujeres. Las políticas asistencialistas populistas son un engaño, que en primer lugar no alcanzan a todos, eso de hacer el chequecito, no alcanza a todos, y en segundo lugar mantienen un clientelismo y una dependencia que no ayuda a la gente a salir de la pobreza, sino más bien que sostiene la pobreza. Entonces, ¿qué ha pasado en este último tiempo? Todo esto se ha recrudecido. Entonces, lo que nos está diciendo a gritos, lo que está ocurriendo es que hay que trastocar todo el sistema. Ahora, es bien importante saber que la gente no está así, cruzadita de brazos. La gente que se ha afectado más ha estado en la calle y en protesta. En la calle con movimientos antirracistas, en la calle con movimientos contra la violencia de género de todo tipo. Y en un informe de Amnistía Internacional con relación a las protestas aquí en México, que se llama La Era de las Mujeres, nos señala cómo esos sectores resistentes en México han sido sistemáticamente estigmatizados y se les ha violado sus derechos de expresión. Ese informe señala que las manifestantes que estuvieron expuestas a diversas violaciones de derechos humanos rondaban, para que les quede claro, entre las edades de 12 a 17 años. Entonces, lo que quiere decir es que las autoridades mexicanas no solo infringieron los derechos de las mujeres, sino también que además no garantizaron los derechos de la niñez. ¿Qué incluyeron esas violaciones? 1. El uso indebido de la fuerza de armas de fuego. El uso de fuerza letal. El uso indebido de tácticas como el encapsulamiento para cordonar grandes cantidades de mujeres, y eso lo vimos en Ciudad de México. Detenciones arbitrarias, porque simplemente eran sospechosas. Y además, durante las detenciones y traslados de mujeres detenidas y niñas, sufrieron violencia física de distinto tipo, así como amenazas y abusos verbales de estereotipo de género. Las trasladadas eran llevadas por rutas solitarias y no usuales, por lo que las mujeres detenidas sufrieron un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzosa, lo cual es contraria a la prohibición absoluta de la tortura. Las detenciones fueron arbitrarias y con uso excesivo de la fuerza, sin exponer los motivos y sin que los agentes se identificaran debidamente. El informe pudo evidenciar además abuso sexual, tocamiento sexual e incluso violación en 2 casos.
Entonces, ¿de qué se trata aquí? Aquí se trata de que lo que nos está gritando esto es la deconstrucción total del neoliberalismo. Es el sistema económico dominante. El patriarcado, que es un sistema de opresión construido en torno al privilegio masculino y, sobre todo, a las masculinidades dominantes. Y tercero, terminar y empezar a hablar seriamente de la supremacía blanca, que es un sistema político y socioeconómico donde las personas blancas, que dicho sea de paso, deben ser entendidas blanco en los distintos contextos nacionales de distintas maneras, donde las personas blancas disfrutan de ventajas y derechos estructurales que otros grupos raciales no tienen. Entonces hay que desmontar cada una de estas cosas. Y yo quiero cerrar con una cita de Dulce Namwesi, que es una activista de la República Democrática del Congo, y dice: seamos la generación de niñas y mujeres que navegan por los cambios, que siempre encuentran soluciones a sus problemas cotidianos y que siempre dicen, nada es imposible. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Hola, sí, soy Ana Sofía Toca y bueno, yo voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación acerca de un texto que encontré de unos amigos, viejos amigos, y la verdad me gustó muchísimo este texto. Se me hizo muy interesante cómo ve al feminismo y la lucha feminista y cómo este año yo creo que va a salir más positivo que negativo, pero bueno, o sea, voy a empezar por explicar más o menos que la lucha feminista toma fuerza desde la indignación y la rabia. Como podemos ver el caso de Salgado Macedonio y bueno, millones de casos más que han pasado en el año. Pero pues detrás de esta rabia siempre hay que recordar que el feminismo se nutre de sus propios desencuentros. Y entonces esta es la razón por la que algunas mujeres decidimos volvernos feministas. ¿Cuánta rabia hay detrás de los abusos sexuales, de los feminicidios, de los acosos laborales, de la disparidad salarial, de la misoginia, del tiránico instinto maternal, de la heterosexualidad obligada, de los micromachismos cotidianos, de la penalización del aborto, del sexismo instituido o de la trivialización de la violencia contra las mujeres? Y bueno, esta lista puede seguir y seguir, pero por esto viene toda la rabia detrás de esta lucha que estamos viviendo, de este movimiento. Y pues a mí me gustaría decir esta frase que la dijo un amigo mío, que se me hizo muy interesante, porque el feminismo al final no es una guerra contra los hombres, es una lucha contra el sexismo y contra sus distintas dinámicas de opresión para hombres, mujeres y cualquier otra identidad. Entonces se me hizo muy interesante cómo el feminismo ayudó a este amigo, ¿no? Como dice que el feminismo es tan generoso que nos ayuda a los hombres a nombrar nuestro dolor. Entonces no solamente el feminismo para las mujeres, y lo pudimos vivir el 8M, ¿no? No solamente en las calles, no solamente veíamos mujeres, veíamos de todo, y yo creo que este año nos ayudó a tomar más fuerza, nos ayudó a conocer a mejores personas. No todo es rabia. El movimiento como el feminismo hace que las divergencias y las diferencias sean bienvenidas para comprender la dimensión y la complejidad de este problema. Entonces, yo creo que este año lo que nos ayudó fue a conocer y vivir diferentes experiencias, diferentes grupos de mujeres impresionantes, espectaculares, gente que de verdad te hace abrir los ojos y decir, wow, somos unas fregonas. Entonces, pues sí, la lucha feminista viene de un punto negro, un punto negativo, pero yo creo que le podemos dar la vuelta y juntarnos y
ya vimos que somos más fuertes. Entonces me gustó poner esta foto porque pues lo vivimos muy cerca en México y a mí me tocó mucho ver esta pared que pusieron para alejarnos, como nosotros lo usamos como un lienzo en blanco para nombrar a todas aquellas que no están con nosotros. Entonces quise cerrar así. Les recomiendo mucho leer este texto, está ahí el texto, el link, y las ilustraciones son por Sofía Probert, para que chequen también su Instagram, que está muy interesante. Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Marilu, te paso. Gracias, gracias, Sofía. Buenas tardes a todas, todos, todes. Es un placer. ¿Sí me están escuchando? Sí, bienvenida, Marilu. Gracias. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de la política feminista. Y es que justamente anoche estaba escuchando un programa y viendo un programa de las mujeres que incursionan en los partidos políticos. Y cómo hablamos de las políticas feministas hoy, ¿no? Entonces, primero quiero decir que la política es un término y una práctica desprestigiada en todos los niveles, ¿no? Pues se asocia a corrupción, a dominación, a falsedad, a malversación de fondos, robos, fraude, mentira, asociación con cuerpos delictivos, entre otras muchas concepciones negativas. Y no sin fundamento, ¿verdad? Pero esta es la realidad de la política que ejercen la mayoría de los hombres. Y lamentablemente algunas mujeres nos sumamos a esa práctica, ¿no? No lo vamos a negar. Por lo tanto, también hay que decir que la política cruza por la transversalidad de género y que necesitamos incorporarla. Entonces, en ese programa escuchaba una concepción de sororidad que, bueno, la verdad me hizo reaccionar, porque hablaba casi de la hermandad entre mujeres, ¿no? Y me parece que necesitamos de construir muy bien qué es esto de la sororidad. Y tomo a Marcela Lagarde para decir que no es una hermandad ingenua entre chavas que nos caemos bien y que hacemos una especie de cafecito porque no tenemos otra cosa que hacer. No es eso, ¿no? No somos las mujeres lindas que nos llevamos bien entre amiguitas y confabulamos juntas, no es eso. La política feminista es dignificada, es decir, en la sororidad es un pacto político entre mujeres, aunque no estemos de acuerdo y aunque no nos llevemos bien, ¿verdad? Entonces nos tendríamos que preguntar cómo es la política que hemos reivindicado las feministas, cómo es la política a la que aspiramos. Es una política de honestidad, una política de transparencia, de no plagio. Es una política de representación y de participación democrática. Es una política libertaria. La política feminista debe ser libertaria o no es política. Así lo afirma Marcela Lagarde, ¿no? Y entonces la política primero debe ser dignificada para que posteriormente las mujeres podamos incursionar en ella. No nos podemos sumar ingenuamente a esas políticas establecidas patriarcalmente, si no pasaríamos a sumar el número de las filas de la política de corrupción y dominación capitalista neoliberal y patriarcal. Entonces, entender la sororidad como pactos políticos entre mujeres no es una cuestión, como decía esta señora, de hermandad, como algunas de las mujeres de los partidos políticos afirman. Los pactos sororales no son relaciones de melcocha o romanticismo. No nos reunimos ingenuamente las mujeres para tomarnos el café. Las sororidades son pactos políticos que acordamos todas, aún con nuestras diferencias. De ahí que surge también este feminismo más de lógica comunitaria. Para que no nos maten por separado, pues nos juntamos, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es un pacto político entre mujeres, en mujeres de distintas formas de pensar, de distintas
etnicidades, racialidades, que nos juntamos justamente para transgredir los sistemas de los pactos políticos, capitalistas, neoliberales y religiosos, ¿verdad? Entonces se trata de hacer una militancia callejera y el reconocimiento de las mujeres en todas sus diversidades. Las mujeres no somos una homogeneización, somos mujeres de muy distintas características, y entonces somos mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres bisexuales, mujeres intersexuales, mujeres que estamos a favor del derecho a decidir, a favor del aborto, le guste al sistema o no le guste. Y esto pensando en el espacio eclesial, pues hay que reconocer, ¿verdad?, que sí, el Papa está aceptando a mujeres, pero mujeres que cubren un estereotipo de género, ¿no? Y me parece que eso todavía está muy lejos en la Iglesia de superarse, porque las decisiones siguen en manos de los hombres y nos siguen viendo como una agenda a cumplir, ¿no? Y no lo digo solamente por las políticas de Estado, sino lo digo también por las políticas eclesiales. No hay un respeto a la autonomía de las mujeres ni el derecho a decidir. Y me parece que eso todavía, para la Iglesia concretamente, es un largo trecho que andar. Necesitamos entonces que políticamente hablemos del poder como potencialidad y no como un ejercicio de poder patriarcal. Necesitamos urgentemente elaborar nuestras propias políticas feministas, con o sin las instituciones. Recordemos que política es un concepto feminista que demanda la paridad de género, los derechos sexuales y reproductivos. Y las políticas feministas se están haciendo fuera de las instituciones. Ayer lo decía Ivonne Guevara en su ponencia en la cátedra González Báez Camargo. Ya decía justamente que los cambios se están haciendo fuera de las instituciones, no dentro de las instituciones. Las instituciones están mirando qué pasa en la sociedad, ¿verdad? Asombradas qué sucede en la sociedad. Pero entonces creo que las políticas feministas tienen que ser también fuera a veces de la institucionalidad, porque el liderazgo político feminista hay que entenderlo como un poder vital, el cual elimina el dominio de género en cualquiera de sus contenidos y manifestaciones, ¿verdad? Y hablo de elimina ese poder sexista, clasista, etario, generacional, étnico, nacional, ideológico, religioso y racista, ¿no? Entonces, hay que recordar que la política y la religión siempre han sido amigas, y amigas cómplices en contra del género, pero yo preferiría hablar de amigos cómplices en contra del género. Es decir, los hombres han pactado sin las mujeres y en nuestra contra. Y puede ser que las causas de la ecología, la diversidad sexual y los pueblos originarios sean aceptados primeramente en los cambios eclesiales que las cuestiones feministas. Entonces, una de las razones es que se piensa que el feminismo es una causa privada y exclusiva de las mujeres y que no incluye otras causas, o también que puede seguir esperando el sueño de los justos por más tiempo. Otra causa del desprecio a las mujeres es la educación. Y quiero decir positivamente que este año para mí la pandemia ha sido un espacio de resignificación, de consolidación del pensamiento feminista en las mujeres creyentes, porque nos hemos dado el espacio para formarnos, para consolidar el pensamiento, para escribir. Entonces, tampoco es que es totalmente negativo este tiempo de pandemia, ¿no? Me parece que las mujeres hemos estado construyendo una autoformación a lo largo de este año, ¿verdad? Entonces, el feminismo es una apuesta política que quiere despachar el neoliberalismo capitalista. Y me parece también que necesitamos crear economías solidarias, estas economías feministas comunitarias que aprendemos de nuestras hermanas de los pueblos originarios. Es un aprendizaje que tenemos ahí.
La teología política feminista entonces tendría que proponer la Basileia en categoría de comunidad como categoría política de equidad de género, fundamentada justamente en la propuesta del hijo de Miriam, profeta de la sabiduría, ¿verdad? Donde las mujeres establezcan su propio tiempo, su propio espacio y sus propios paradigmas contra un sistema político imperial, como el que estamos viviendo ahora, que las desautoriza, anula y excluye. Entonces, Francisco, el obispo de Roma, es cierto que ha mencionado que a los cristianos somos políticos y transformamos la sociedad o somos una especie en peligro de extinción y enajenamiento. Por lo tanto, hay que exhortarlo a que él mismo lo cumpla, ¿no? Toda feminista ha de ser política o es incoherente con su discurso. Nuestros cuerpos como mujeres son cuerpos políticos. Los nuestros son eso. Y todo lo que en ellos acontece. Así que las políticas de género son una demanda pendiente en las políticas eclesiales. Y la Iglesia está muy lejos y muy lenta en abordar estas políticas sexuales y reproductivas. Entonces no se trata de subirnos al sistema ingenuamente. O el sistema cambia o continuamos el éxodo que hace 40 años hemos comenzado las mujeres construyendo políticas sin las instituciones. Las feministas no hacemos política para tener poder de dominación, ni para enriquecernos, como dice Marcela Lagarde, ni para gozar de privilegios. Las feministas hacemos política para universalizar los máximos avances de género que hay en el mundo y lograr que estos estén en el mundo desde lo global hasta lo local. Gracias. Muchísimas gracias, Marilu. Qué interesante ha estado todo este diálogo entre una y otra, estas diferentes miradas, ¿no? Que al final, pues quizá lo que traen es mucha sabiduría en este año de pandemia, como dice Marilu, como dijo también Ana Sofi, ¿no? Pero a la vez, pues también un gran dolor en ver tantas estadísticas y tantos datos duros que hablan de machismo tanto a nivel político como eclesial. Y bueno, me gustaría si alguna quisiera ampliar su comentario de las que estamos aquí en el Zoom o hacer alguna pregunta. Y si no, pues creo que nada más en el Facebook están felicitando y dando las gracias, que es un espacio tan educativo como siempre, es maravilloso, que las mujeres de fe avanzamos con, sin y a pesar de la institución, nos dice Chávez. Y no sé si alguna quisiera hacer algún comentario aquí en el Zoom. Adelante. Hola, en esta lógica, pues yo sí querría como que comentáramos un poquito más, porque me ha gustado mucho tu presentación, Andrea, y has hecho una memoria histórica de las mujeres en la iglesia, bastante buena, pero sí me gustaría saber cuáles son las políticas de las mujeres de fe que estamos proponiendo al Vaticano. Uh-huh. Bueno, pues es bien interesante, Marilu, porque fíjate que ya no me extendí más en la presentación porque iba a ocupar todo el tiempo, pero ha sido muy interesante contactar con los diferentes movimientos de mujeres en este 8M, sobre todo, y las cartas que han enviado al Vaticano, ¿no? Esta visibilización de las mujeres a través de sus diferentes manifestaciones, salir a las calles, plantarse afuera de las iglesias, utilizar todo tipo de tecnología para que llegue a todos lados su grito, su revuelta, su manifestación, sus propuestas. Y bueno, las mujeres de fe, como las mujeres de Tepali, ¿no? Que se han lanzado a decir que las mujeres de fe tenemos esta voz y somos y ejercemos nuestra
nuestra potencia, nuestro poder, como lo dijiste, que me gustó mucho, este poder como potencialidad, ¿no? No poder sobre, sino un poder con. Entonces, todos estos grupos que se han ido sumando a esta voz como una bola de nieve, han hablado de este posicionamiento político de poder con como dices, en forma racial, en forma étnica, en forma de clase, o sea, unidas unas con otras, no en una sororidad de té y café, sino en una sororidad cómplice, una sororidad que duele, una sororidad en donde me duele mi indiferencia o mi posicionamiento, pero donde me duele también la condición en la que viven tantas y tantas mujeres y niñas también hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que podamos compartir en la próxima Gaceta, que va a salir el 15 de marzo. Ahí van a salir todas estas propuestas, tanto en forma de política, en forma económica, en forma social, en forma religiosa, para que estén pendientes de esta futura Gaceta, que ya no tarda en salir, y en la cual van a aparecer pues parte de todas estas, tanto peticiones como diferentes soluciones que buscan dar la Iglesia a las mujeres, a la Iglesia, a la sociedad, a la política. No sé si alguna más quisiera participar, preguntar, conversar. Pues aquí les digo que Damiana González nos dice en Facebook: sororidad, pacto político entre mujeres, no relaciones de melcocha, que viene a entender esto porque es por donde nos atacan, que no somos capaces de respetarnos entre nosotras, no nos ponemos de acuerdo. Es por donde siempre se va el patriarcado, ¿no? Y luego saludos desde Indiana, que están conectadas también, Mundo Mujer. Y un placer escucharlas, dice Fabiola Suárez, en especial a Marilú Rojas. Le mandan un abrazo. Igual, gracias. Y Carla Milagros Fuentes también está saludándonos por el Facebook. No sé si alguien de aquí del Zoom, Vilma, no sé si tienes algún comentario, o también está Patricia. Si quisieras prender tu micrófono, hacer alguna intervención, bienvenida. Sí, gracias, Andrea. Pues felicitar a Marilú y a todas a Margarita y a tus hijas que han compartido los datos que pues nos dejan ver como la realidad, ¿no? Lo que realmente estamos viviendo, como números fríos, pero que eso es lo que estamos viviendo ahorita como mujeres. Y creo que ahorita con esta participación de Marilú me confirma que es desde la base, desde el trabajo con las mujeres de la base, que se puede seguir construyendo esta hermandad entre mujeres, esta sororidad de juntarnos, de reconocernos como mujeres, de avalarnos, es decir, no estamos esperando de arriba que se nos reconozca, porque ya lo decía ahorita Marilú, no, estamos lejos, incluso desde la iglesia. La pastoral la hemos tenido que hacer desde fuera de la institución para poder hacer realmente las transformaciones en las comunidades, porque desde la institución es muy difícil, o sea, los padres se sienten como los dueños y es muy difícil. Entonces, entender esta parte de que las mujeres también somos mediadoras, que este es como el talón de Aquiles de los curas, ¿no? Que se sienten ellos como los únicos mediadores, y ver que nosotras tenemos esa posibilidad como mujeres. Creo que ese es el reto, creérnosla y seguirlo viviendo. Y ahorita creo que insisto mucho en cómo empaparnos de una espiritualidad mística, pero femenina, ya no desde lo masculino, sino desde lo femenino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. No sé si hay... María Andrea, yo quisiera colocar una cosita por acá, si me permites. Sí, claro. Miren,
en ese intentar ser intencionalmente solidarias, en ese proceso de crear unas políticas feministas que realmente abracen nuestra diversidad, yo creo que va a ser necesario un proceso de educación de nuestros propios movimientos. ¿Por qué lo digo? Porque, miren, no es lo mismo no ser racista que ser antirracista. Y lo menciono porque mucho de lo que ha pasado en el contexto de la pandemia pasa por un eje racial que no puede ser olvidado. No podemos hacer así y eludirlo. Está ahí. Entonces, yo creo que al igual que nos plantea Angela Davis, los feminismos serán antirracistas o no serán. Y para eso, de verdad, se necesita un trabajo intencional de entender lo que ha sido la supremacía blanca. Mira, y ese es un proceso que nos va a doler. Nos va a doler, porque muchas veces hemos estado ahí. No solamente en los comentarios que puede pasar por la cultura, que puede pasar por los chistes, que puede pasar por el folclore, pero también en elementos de no colaboración en favor de un proceso antirracista y en un proceso de no educación. Así que a mí cada vez que este año se me ha hecho clarísimo que ese proceso, ese eje tiene que ser vital. Si no, estamos fuera. Y aquí en México, al igual que en mi país, es muy fácil escaparse de este discurso y decir, no, pues si aquí todos somos lo mismo. Aquí todos somos iguales. Pues no. Existe una cosa que se llama colorismo y que afecta fundamentalmente a las personas, sobre todo más morenas, y pasa por un elemento de etnicidad. Y entonces tenemos en los feminismos que empezar a hablar de eso. Y tenemos que escuchar más las voces marginalizadas desde los sectores étnicos y desde los sectores racializados. Porque si no, nuevamente vamos a mantener un feminismo fundamentalmente blanco. Entonces ese es un problema que tenemos que resolver al interior de nuestro movimiento. Gracias. Y tenemos... Ay, perdón. Y en ese sentido, Margarita, estoy muy de acuerdo contigo porque todavía nos hace falta descolonizar la teología feminista, ¿no? Porque todavía la teología feminista está muy blanqueada. Gracias. Tenemos aquí otro comentario en Facebook de Carla Mijangos, que dice, ¿cómo construir este pacto político entre los movimientos feministas y trans, que es donde se está concentrando la atención y dispersión de los movimientos? Marilu. Sí, yo creo que estamos, a ver, ya no me dio tiempo a hablar un poco más de la propuesta que hacen los feminismos comunitarios, ¿no? Pero nuestras hermanas de los pueblos originarios están colocando la metodología de las abejas, de las arañas, de tejer, de construir juntas, de entretejer, de establecer porosidades a los sistemas, ¿no? Y sobre todo las instituciones jerárquicas y patriarcales. Entonces, me parece que por allí podríamos ir, ¿no? Es desde las diferencias y desde los no acuerdos que podemos también ir construyendo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad muy homogeneizada, donde pensamos que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nuestras propuestas, y no es así. Porque eso es fruto de lo heteronormativo. Entonces, realmente, como bien decía Margarita, necesitamos reeducarnos en una disconformidad, en la desobediencia sistémica, ¿no? Antisistémica.
más bien, y en no estar de acuerdo en muchas cosas, pero sin embargo construir juntes. Y a mí me parece que ese todavía es un trabajo que como feministas nos toca ir construyendo, tejiendo, elaborando juntas, juntos, ¿no? Muchísimas gracias, Marilu. Pues creo que ya no hay más preguntas en Facebook y pues por lo visto aquí tampoco. Entonces, bueno, me gustaría como despedir este conversatorio que hemos tenido la Comisión Editorial de la Gaceta de Sofía e invitar a cada uno a que el día 15 de marzo estén muy pendientes de la salida de la revista de la Gaceta de Sofía, en donde van a encontrar esto y más sobre qué ha pasado en este año de pandemia, qué ha pasado en cuestión de feminismo de mujeres. Entonces, bueno, pues les abrazo a la distancia, les mando un saludo a cada una que está por allí y pues nos despedimos hasta la próxima. Recordándoles que mañana tenemos otro webinar también con Tamayo, que va a ser también a la 1 de la tarde. Entonces nos vemos por aquí y hasta entonces. Gracias a cada una. Bye, bye. Yes.